Y a todos aquellos que nos van a estar viendo de diferentes países, mandamos un saludo. Gloria a Dios. El tema de hoy, una vez más, el tema del mensaje de hoy se llama un llamado de advertencia. Y este llamado de advertencia salió del libro de los Hebreos. Porque en sí, el libro de los Hebreos, desde que empieza a que termina, el Señor nos está llamando la atención. Dios nos da una advertencia, no nos da una idea, sino una advertencia a no pecar deliberadamente. Y vamos a leer. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, del 26 al 32. Y también vamos a leer Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Pero vamos a leer ahorita del 26 al 32. Dice así, agárrese. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí le está hablando a personas maduras, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son esos adversarios? Los que pecan deliberadamente. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, o el que se burlare de las cosas de Dios, aún teniendo conocimiento de la palabra del Señor? Fíjense, esta palabra, ¿a quién le está hablando? Y nos está hablando. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. O sea, el Señor te santificó. E hiciere frente al Espíritu de gracia. ¿Cuál es ese Espíritu de la gracia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Ay, Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe? Estos versículos que estoy leyendo ahorita me estaba acordando que hace muchos años, cuando tenía cabello, a mí me había asustado estos versículos, porque yo antes no andaba bien delante de Dios. Y fue tanto lo que leí que me asustó. No estaba yo discipulado en este tipo de madurez. No estaba. Y no podía ni dormir. Porque dice la Escritura, porque si pecamos voluntariamente. Y dije yo, ¿cuántas veces me he portado mal? ¿Cuántas veces he pecado? Pero aquí lo que le está hablando es a personas maduras. Gloria a Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6, por favor, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Dios aquí en su palabra nos da una advertencia, iglesia. No nos da una idea o a ver qué te parece.
sino que nos da una advertencia a no pecar deliberadamente o a propósito, dice en otras versiones. Pecar voluntariamente no significa pecar una vez, teniendo nomás un episodio de pecado en la vida, o el que practica el pecado. Más bien lo que significa es una vida de constantes prácticas pecaminosas. Una vida que habitualmente y como estilo de vida, y a pesar de tener conocimiento de la verdad. Fíjense, las personas que siguen pecando o que se apartan o se enfrían y desvían su mirada de las cosas de Dios, porque dicen, al cabo el Señor tarda. Pero ¿qué dice la Escritura? El Señor no tarda como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Pero esas personas que andan pecando voluntariamente, óigame, dice, acabo Dios me perdona, no pasa nada, dicen por ahí. Y van viendo cosas que dice que para no dormirse en el camino, van viendo cosas explícitas que para no dormirse, pero de Dios nadie se burla, porque tarde o que temprano esas personas darán cuentas delante de Él. ¿Se refiere este pasaje a una advertencia a los creyentes, iglesia? ¿Se refiere una vez más este pasaje a una advertencia a los creyentes? Por supuesto que sí. Habla de personas que han sido santificadas con la sangre del pacto. Fíjense. Ahí en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11, se los voy a leer. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Pablo está dando una advertencia, no erréis como los que pecan voluntariamente. Porque dice, ni los fornicarios, fíjense a qué nivel han caído, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A quién le está hablando esa palabra? Le está hablando a las personas que se apartan de Dios. Le está hablando a las personas que se pecan deliberadamente. Porque hay personas que siguen fornicando. ¿Y de qué es eso de la fornicación? De hacer sexo ilícito. Los afeminados, cuando ya se empiezan a depilar las cejas, cuando empiezan a ponerse aretitos. ¿Aló? Y dice aquí, y esto eras algunos, fíjense nomás, y esto eras algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, tremendos, ya habéis sido santificados, el Señor ya te santificó, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Personas que fueron lavadas con la sangre, personas o creyentes que fueron justificados y caen más abajo. Por eso el Señor nos da una advertencia. Horrenda cosa es caer ¿qué? En manos de un Dios vivo. El apóstol del Pablo le escribe a la iglesia en Corintio las quejas que surgían y todo lo que estaba pasando en ese lugar. El pueblo de Corintios, la ciudad de Corintios era una ciudad de ahí de la costa, donde llegaban muchos mercaderes,
donde llegaban las modas, donde llegaban los vestidos. Muchas de las veces cuando dejamos que el mundo entre a la iglesia y empiezan los problemas. Gloria a Dios. Y dice usted, ¿y habrá personas así? Sí, sí las hay. Gloria a Dios. Y dice, ¿ya no queda más sacrificio por los pecados? ¿Qué acaso ya no queda más sacrificio por los pecados de aquellos desobedientes? Pero ¿qué quiere decir esto realmente? Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio, escúcheme, porque no hay otro medio para ese perdón además de Jesús. Y más adelante, tal vez usted dice, entonces ¿qué? ¿Ya no hay salvación? Está hablando de arrepentimiento. Cuando tú te apartas de Dios y pecas deliberadamente, dices tú, entonces ya no tengo salvación. Y más adelante te voy a explicar lo que te estoy diciendo ahorita. Y créeme que te vas a ir para atrás. Pero también el Señor nos habla de esperanza. Gloria a Dios. Hay consecuencias terribles, sí. Hay consecuencias terribles. En Números 15:30. En Números 15:30 y 31 dice: sin embargo, aquellos que descaradamente violan la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que tratan la palabra del Señor con desdén, o sea, con indiferencia. Cuidado, es la versión de la Reina Valera, ¿no? Oh, sí, perdón. Nueva Traducción Viviente. Aclaro eso. Nueva Traducción Viviente. Pero se fijan que no debemos ser indiferentes a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo, mi vida, yo personalmente me pongo? Yo fui muy rebelde. Fui muy indiferente a la palabra de Dios. Y sí, como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y sí, vinieron consecuencias y las pasé muy duras, pero le pedí perdón a Dios. Aleluya, y me reconcilié con Él. Y dice más adelante: puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Gloria a Dios, como dice el verso 31 del capítulo 10 de Hebreos. Ahora, un ejemplo. Yo ya les di un ejemplo de mi vida. Ahora, un ejemplo de Samson. ¿Qué estaba haciendo Samson? Estaba jugando también con el pecado. Estaba jugando con la unción de Dios también. Se encontró a Dalila y sopas cayó en las garras de ella. Como muchas de las veces nosotros caemos en las garras del pecado, en las garras del engaño. Y dice la palabra del Señor que Dalila le decía: dime cuál es tu secreto. Y él empezó a jugar ahí. Ah, mira, si me amarran con cordones, mecates nuevos, me voy a debilitar. Y ella decía: los filisteos sobre ti, Sansón. Y él se soltaba de volada.
Y empezó a jugar. Y dice que también le dijo: por favor, revélame cuál es tu secreto. Y él otra vez: bueno, mira, si me hacen trenzas así y el otro, y las enclavan con clavos nuevecitos, me voy a debilitar. Porque el cabello de Sansón era largo, era grueso. Para allá voy. Y dice que se durmió y que Dalila gritó a los soldados que vinieran y dijo: está dormido, vengan por él. Y dice que él se levantó como si nada, ¡pum!, arrancó los clavos con el cabello. Acordémonos, y para allá voy, que Dios le dijo a Manoa, el padre de Sansón, le dijo: cuando el niño cuando nazca, que no le corten el cabello. Y dice usted: pero ¿dónde estaba el poder? El cabello representa la unción. Entonces Sansón dijo: te voy a revelar dónde está el poder. Y dice que le dijo, y él diciendo en su corazón: esta vez me voy a zafar. Gloria a Dios. Pero no fue así. El Espíritu de Dios lo había dejado. Se los voy a leer. Dice allí en Jueces, capítulo 16, verso 20. Dice así: le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, fíjense: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pecar deliberadamente trae consecuencias. Digo otra vez: pecar deliberadamente trae consecuencias. Y lo que le pasó a Sansón, que le sacaron los ojos y lo metieron a la cárcel en la oscuridad. ¿Quieres que Dios te meta en la oscuridad, en las cárceles, espiritualmente hablando? Que te saquen los ojos, el ministerio que Dios te ha dado, como músico, como levita, como predicador, como apóstol, como profeta, por andar jugando con el pecado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no quiero caer ahí. Yo no quiero caer ahí. Dios me libre. Gloria a Dios. Así como Dalila era persistente, así el pecado es tan persistente, hermanos, iglesia, que si nos desviamos espiritualmente, caeremos en las garras y voluntariamente accederemos y nos olvidamos de nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de tener cuidado. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. El rey David es un ejemplo también cuando pecó con Betsabé, perdón. Que dice él que andaba en la azotea. Y dice la palabra de Dios que David andaba conforme al corazón de Dios. Ahora pregúntate tú andas conforme al corazón de Dios? ¿Andamos conforme al corazón de Dios? ¿Andamos al 100% con Dios espiritualmente? ¿Somos justos? ¿Somos santos? ¿Hemos alcanzado la madurez? Dice que el rey David se paseaba por la azotea y que de repente vio a esa mujer. Y la mujer no le estaba diciendo: aquí estoy, mírame.
salgo en Instagram. No. Dice que David la vio y la codició. Y dijo el Señor Jesucristo: todo hombre que mirare a una mujer ya cometió adulterio. David, teniendo el arca de Dios, el tabernáculo ahí al lado de su casa. David, que componía salmos. David, que hablaba con Dios. David era una persona madura, era un rey. Ya no era pastorcito, sino que ya era todo un guerrero, todo un rey. ¿Y qué pasó? Voluntariamente, como diciendo: al cabo Dios me ama. Déjame echarle una miradita a esa chava que está ahí. Dice así la escritura en Salmo 89, verso 38 al 41. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. David está hablando lo que el rechazo de Dios, que Dios estaba molesto con él. Te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados. ¿Qué hacemos muchas veces? Nosotros mismos aportillamos, o sea, destruimos, derribamos las murallas que Dios pone alrededor de nosotros. Nosotros mismos nos rebelamos contra Dios. ¿Y qué hace Dios? Ok, te voy a disciplinar. Y dice: los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Salmo 89, 38 al 41. Ahora, ahí mismo, David, capítulo 89, del 46 al 48. Ahora David le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Cómo se sentía el rey David? Por eso compuso el Salmo 51. Arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Decía David: Señor, ¿yo voy a poder librarme de la muerte? ¿Yo? ¿Dónde estás, oh Dios? Perdóname. Borra todas mis rebeliones. Límpiame más de mi pecado. Gloria al Señor Jesús. Es tremendo. Es tremendo. El amor de nuestro Dios cubre multitud de pecados. ¿Cuál es esa multitud? Como la rebeldía, el desprecio, ofender a Dios, rechazar la misericordia de Dios, rechazar la salvación. Gloria a Dios. Aquí Daniel también le pide perdón en el capítulo 9, del verso 5 en adelante. Fíjense que a mí me gusta mucho ese capítulo, porque Daniel le está pidiendo perdón a Dios. Y hay varios versículos que se va Daniel y dice: Señor, perdona la rebeldía de tu pueblo, perdónanos, y se incluye él, si te hemos desobedecido, hemos pecado contra ti. Dios mío, borra nuestras rebeliones. Daniel, un hombre justo delante de Dios. No rechacemos el último llamado que Dios nos da, iglesia. Y nos dice que permanezcamos firmes en Él.
Gloria a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer 32 y 33. Pero traer a la memoria los días pasados, escúcheme, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y esos padecimientos son los que nos hacen débil y venimos a pecar deliberadamente. Nos rebelamos contra Dios porque no podemos pelear. Nos sentimos abandonados, y como nos sentimos abandonados, derechitos a pecar. Pero en otras palabras, eso no es excusa para pecar deliberadamente. Dice más adelante: gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Gloria a Dios. No perdamos nuestra confianza delante de Dios, porque Dios nos ama. Porque mientras que hay vida, hay esperanza. Cuando yo entendí todo esto tiempo atrás, porque estuve hablando con un siervo de Dios acerca de cómo yo me sentía, créame que yo me sentía desechado. Yo le dije, pero es que he pecado voluntariamente. O sea, él me entendía lo que le estaba diciendo, pero me dijo: no, Jorge. Y para allá voy, lo que les dije al principio. Pero solamente hay un pecado que no puede ser perdonado. Pecamos voluntariamente porque caemos en la debilidad, en la carne. Fíjese la diferencia. Pecamos voluntariamente en nuestras debilidades, en flaquezas, cuando viene la adversidad, cuando te insultan, tentaciones, cuando te hacen sentir menos. Y para allá voy, agárrense. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 12, del 31 al 32. ¿Ya lo tienen? Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Deténgase. Todo pecado. ¿Qué estábamos hablando acerca de qué? Que el que pecare deliberadamente, ¿verdad que sí? No se confunda. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea que si tú pecas deliberadamente, el Señor Jesucristo aún te puede perdonar en su grande amor, en su gracia y misericordia. Pero una blasfemia contra el Espíritu Santo, voy para allá. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué nos está dando a entender, iglesia? Aunque ayunes 40 días y 40 noches pidiéndole perdón al Señor, lo siento mucho. Exacto. Ahora pregunta:
¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Según las Escrituras, los fariseos habían acusado a Jesús de obrar milagros por el poder del diablo o Satanás. En realidad, Jesús había echado a ese demonio por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, fíjese bien, escuche bien. Por lo tanto, blasfemar es atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo. O sea, en otras palabras, debemos nosotros de tener cuidado cuando veamos manifestaciones en las iglesias, en las campañas, en las cruzadas, en los encuentros. En las reuniones, debemos de tener cuidado. Mucho cuidado con lo que decimos, si es un mover del Espíritu Santo o qué está pasando. No debemos adelantarnos jamás a juzgar y hablar. Gracias. Nosotros los creyentes debemos de permanecer fieles a Dios. En otras palabras, porque vivimos por fe. Gloria a Dios. Ahí en Hebreos capítulo 10, verso 38. Dice la palabra del Señor así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Esto es lo que yo les quería compartir en esta mañana. Un llamado de advertencia. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. El mensaje fue breve. Gloria a Dios. Lo que nos está diciendo todo el mensaje es una advertencia de que no pequemos deliberadamente. Así de simple. Exacto. Porque horrenda cosa es caer en manos de un vivo. Gloria al Señor. El que esté firme, afírmese más. Gloria a Dios. Porque los tiempos se están poniendo más difíciles. Gloria a Dios. Quiero agradecer a todos aquellos que se han conectado a través de Facebook, de YouTube. Les agradezco que nos hayan tenido paciencia y aquí estamos. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos vemos a la otra. Que el Señor les bendiga.